¿Realmente necesito ser rico para empezar a invertir en bienes raíces? ¿No es mejor invertir en criptomoneda o en la bolsa? ¿Cómo sé que no me van a estafar, comprar o alquilar? Muy buenas tardes, amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, Invirtiendo con Inteligencia en República Dominicana, bajo la marca de Home in Paradise by Grufinsa. Yo trabajo con muchos jóvenes a nuestro alrededor. Tengo sobrinos, tengo hijos, tengo muchas personas que siempre me hacen las preguntas con relación a cómo comenzar a invertir en bienes raíces. Y en esta ocasión tengo la dicha de tener a mi hija que me va a estar acompañando para tratar ese tema. Ella ya está entre sus 20 y algo, y junto a su novio ya están planificando, pensando casarse, y esa pregunta yo sé que a ellos los invade, eh, esas preocupaciones de cómo van a comenzar a invertir en este mercado tan exigente como son las bienes raíces. Así que bienvenida, Ana Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí tengo 10 preguntas, de las cuales tengo algunas dudas y he conversado con otros jóvenes y sé que también tienen esas mismas dudas. Y tú, como te he visto desde pequeña trabajando, esforzándote, sé que puedes darnos algunas respuestas certeras para ayudarnos a entender cómo invertir en este hermoso país. Realmente necesito ser rico para empezar a invertir en bienes raíces, porque escucho mucho el tema de que hay que tener un pago muy grande inicial, y sé que muchas personas, muchos jóvenes a mi edad no tenemos ese gran pago inicial para poder invertir. Ok, sí, muy bien. Sí, yo sé que me rodeo de muchos jóvenes, como decía al principio, y sé que esa es una de las inquietudes que tienen y que todos tenemos. Desde muy jóvenes todos tenemos esas preocupaciones. Tú decías ahorita y me reía un poquito porque me hablabas sobre eso, de los inicios nuestros, tú has estado con nosotros ahí, aunque eras bien pequeñita, cuando yo comencé, cuando salí de la empresa donde trabajaba y comencé a incursionar en lo que fue, en lo que es a ser un emprendedor. Tú eras bastante pequeñita, acababas de nacer cuando ya yo dejé de laborar para otra empresa. Y les puedo decir, de hecho, tengo una foto por ahí, que vamos a decir, la mostramos, tú pequeñita en tu columpio y yo en mi primera computadora trabajando. Bueno, invertir en bienes raíces requiere realmente de un capital. Hay que comenzar con un capital. No vamos a hablar mentira, no vamos a engañar a nadie ni decirle a la gente que es tan fácil. Las bienes raíces, uno de los negocios, si tú te quieres involucrar en él, en donde tienes que tener un capital. Claro, hay otras maneras de hacer negocio en bienes raíces donde no requieres de capital, pero vamos, en sentido general sí se requiere. Yo lo que le digo siempre, mientras más joven eh, tú comienzas, mientras más joven tú inicias eh, a pensar en este negocio, será mejor para ti. ¿Por qué? Y tú dirás, bueno, ¿y cómo arranco? Yo siempre digo, lo importante primero es el ahorro. El ahorro es la primera herramienta o el primer canal que debemos utilizar para poder alcanzar esos objetivos. Ahora, el ahorro debe ser eh, con montos específicos. No podemos simplemente ahorrar de lo que nos sobra. No, no se ahorra de lo que sobra, porque en realidad nunca sobra. Si tú quieres ahorrar, tú tienes que ahorrar antes de comenzar a gastar, porque una vez comenzaste a gastar, a pagar cosas, ya no vas a poder ahorrar. Entonces, lo primero que un joven tiene que hacer, cualquiera que sea, no importa en el nivel económico en el que se encuentre, es ahorrar. ¿Y qué porcentaje entiendes tú que debemos ahorrar? Porque, por ejemplo, como dices, siendo jóvenes, a veces queremos salir, queremos disfrutar, gastar el dinero, pero obviamente si tenemos esa mentalidad de progresar, debemos quitar de lado un poco las salidas, los restaurantes. ¿Cuál sería ese por ciento que un joven debería comenzar, que no gane mucho, por ejemplo, a ahorrar? Bueno, mira, yo diría que para un joven que tiene responsabilidades, es decir, que ya vive solo o que ya comenzó una relación de pareja y viven solo, yo diría que lo mínimo que una persona debe ahorrar es el 20%.
Eso es lo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que la persona debe hacer? Mentalizarse. Usted tiene que mentalizarse y decir, bueno, yo no gano el 100%, yo gano un 80% y yo diría más allá un 70%. ¿Por qué razón? Porque aparte de ese 20% que debería ser el mínimo que tú debes ahorrar, separar para ponerle una cuenta de ahorro, también, si te gusta salir, si es una persona que te gusta disfrutar, te gusta salir con amigos, te gusta irte de fin de semana, te gusta irte cuando hay un fin de semana largo, yo diría que también sacaras un 10% y lo separaras. Si no haces eso, si no sacas ese 10%, siempre vas a tener que tomar prestado de la tarjeta de crédito. Al final tienes que pagarla y muchas veces con altos intereses. Entonces, si eres una persona que le gusta mucho disfrutar, saque ese 10% para tu disfrute, porque lo necesita, el cuerpo lo necesita, pero ese 20% debe ser algo intocable, debe irse a una cuenta. Preferiblemente, recomiendo que se vaya a una cuenta en dólares. Usted saca una cuenta en dólares y mete ese dinero en dólares en una cuenta, y cuando usted tenga una cantidad específica, puede utilizar ese dinero para ponerlo en una cuenta corriente. Vamos a suponer, tú pones un plazo y dices, bueno, nosotros queremos comenzar a invertir de aquí a 5 años. Bueno, dura 5 años depositando ese 20%, y cuando tengas un monto, qué sé yo, 200,000, claro, depende de, de los ingresos que tenga la persona. Si cuando ya tú tengas un monto de 100,000, 200,000, entonces métele un certificado que sea reinvertido para que ese dinero siga creciendo durante esos 5 años. Así, el banco siempre te va a cobrar algo de mantenimiento, te va a cobrar. Entonces, que ese monto, esos intereses que el banco te paga por tener el certificado reinvertido, tú puedas cubrir esos cobros que te hace el banco, y también te pueda generar un poquito, sumarte un poquito más. Bueno, y respondiendo ya brevemente lo que tú me preguntabas, si había que ser rico. No, no hay que ser rico, señores. Y tampoco, también hay preguntas que a qué edad puedo comenzar a invertir, o si ya es tarde después de los 40 años. Tampoco es tarde. Yo comencé a invertir a mis 45 años. Es decir, a los 45 años vi la brecha para poder comenzar a hacer inversiones, y gracias a Dios me ha ido bastante bien. Y cuando lo hice no tenía dinero. Aproveché una negociación que estaba haciendo, y de esos mismos beneficios que me dejó esa negociación, entonces comencé mis inversiones. No hay que ser rico, lo que hay que ser organizado. ¿Me entiendes? Sí, porque hay ricos que tampoco son organizados. Entonces, lo que tiene que ser es organizado para que puedas comenzar a invertir. Ok, otra pregunta que sé que muchos tenemos es, con los precios de las viviendas tan altos y estas tasas de interés subiendo, ¿entiendes tú que este es un mal momento para entrar en el mercado? No, no es un mal momento, y siempre van a existir, siempre van a haber esa fluctuación entre las tasas de intereses, los precios, y mientras más se esperen, más los precios van a subir de las propiedades, porque mientras más tú esperas, menos terrenos hay disponibles y los proyectos van a seguir aumentando. Lo que yo le recomiendo a cualquier persona que no tenga un gran capital o que tenga todo el capital es que compren planos. Cuando tú compras en plano, puedes hacer planificaciones. Tampoco tienes que comenzar con un proyecto muy lujoso. Puedes comenzar con un proyecto de clase media, un proyecto más sencillo, y luego que ese proyecto se concluya, entonces puedes revenderlo si quieres. Si ves que no, que la zona no te deja mucha plusvalía, se puede revender y entonces entrar en otro proyecto que sea más de tu agrado. No hay que comenzar por arriba, se puede comenzar por abajo, se puede comenzar por el centro y luego vas escalando. Pero lo importante es iniciar. Y reitero, el momento más indicado o mejor indicado para comenzar a invertir fue hace 20 años. El otro mejor momento es hoy. No hay tiempo. Los tiempos siempre van a estar difíciles, siempre van a haber complicaciones. Eso va a depender mucho de nosotros. Pero si compras en plano, puedes planificarte, puedes buscar un monto menor. Un monto menor, te pones de acuerdo con el desarrollador, busca un proyecto que sea 2 o 3 años, que te dé suficiente tiempo, y comienza por ahí. Bueno, otra pregunta sería, ¿cómo puedo ahorrar para un enganche si también estoy pagando mi renta, deudas de universidad y otros gastos? Bueno, esa pregunta me adelanté y te contesté un pedazo de ahorita. Como decía, señores, lo que no podemos es endeudarnos más allá de nuestra capacidad.
Por ejemplo, se recomienda, si vas a hacer un alquiler, no rentes más, no que tu renta no sea más del 30% del total de tus ingresos. Eso es perjudicial. Hay personas que se meten en propiedades de renta que no la pueden pagar, tienen que buscar el dinero muchas veces prestado para poder cubrir el mes. Entonces no vale la pena. Si usted no puede vivir en un apartamento en Piantini, múdese en el Ensanche La Fe, múdese en la Agustina, múdese en el Millón, no se mude en Piantini, no se mude en Naco, si puede pagar eso. Entonces tiene que considerar que usted tiene gastos de alimentación que normalmente puede llevarse entre un 10, un 15, un 20% de tus ingresos, dependiendo de tus ingresos, lógicamente. Gastos de medicina, si tiene niños, colegio, lo que sea. Bueno, el punto es que tus gastos nunca deben superar el 100% de tus ingresos. Y por eso decía ahorita al principio que tienes que sacar el 20%, sí o sí, sácalo. Mentalízate, tú lo que ganas es un 80%. ¿Cuál es el otro problema que tiene la gente? Que si en el trabajo o el negocio comienza a crecer, a aumentar, comienzan a aumentar sus gastos. Comienzan a premiarse antes de tiempo y comienzan a cambiar el carro, comienzan a cambiar la casa, comienzan a cambiar todo porque le entraron un par de pesos más. No, señores, ese ingreso extra que se te aumentó, que tu negocio te está generando, mejor ahórralos. Bueno, en la era digital en la que estamos ahora, yo sé que muchas personas preguntarán, ¿no es mejor invertir en criptomoneda o en la bolsa? ¿Es más rápido y da mejores resultados o rendimiento? Bueno, esa pregunta es bastante interesante. No he invertido nunca en criptomonedas, sí he hecho algunos tipos de inversión pequeña en la bolsa, pero no en criptomonedas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la criptomoneda es muy volátil. En el caso de las inversiones en bolsas financieras, Estados Unidos, lo que sea, tampoco no depende mucho de ti. Es decir, se sale mucho de tu control. A mí me gusta tener control sobre las cosas. Entonces yo prefiero mejor las inversiones. No estoy diciendo con esto que sean canales malos, que sí o no lo haga. Simplemente de mi experiencia entiendo, primero, que hay mucha volatilidad en el tema de las criptomonedas. Eso no hay forma de tú controlar. Además, eso no está regulado en ningún país del mundo. Si la gente confía, si la gente está haciendo, tenemos ya años con eso, pero cuando hay caídas, son caídas desastrosas. En el caso de la bolsa de valores, pasa lo mismo. Casi siempre tienes que depender de un broker, de un tercero, para que te pueda manejar eso, porque es un poquito difícil llevar eso, hay que tener mucha experiencia. Y hemos visto y vemos entonces, porque lo que me llama mucho la atención es el estilo de vida de esas personas que andan promocionando y ofreciéndote, tienen un estilo de vida demasiado alto, entonces no sé de dónde está sacando toda esa cantidad. Entonces yo prefiero hacerlo con algo que sea más tangible. Sí, para mí las bienes raíces es muy tangible, por lo tanto me da más confianza, más que son cosas que yo puedo ver, puedo tocar, y todavía sucediese algo o las cosas no salieron como yo pensaba al final, tengo la oportunidad de revenderlo con mucha facilidad. Pero puede utilizarse, sobre todo en las primeras preguntas que me hiciste, tú puedes entrar en ese negocio con poco capital, irlo aprendiendo, y eso te puede quizás también aumentar tu capital para que puedas hacer inversiones en bienes raíces, porque como dijimos, se requiere un poquito más de dinero. Bueno, también si invierto en una propiedad, me voy a atar a un lugar por 20 o 30 años. ¿Y si quiero viajar o quiero mudarme o cambiar de trabajo? Bueno, ya tú estás hablando cuando tú compras una propiedad para ti, para uso personal. Bueno, aquí en República Dominicana vienen muchos extranjeros. Yo he tenido muchos clientes extranjeros que eso ha sido una preocupación. Cuando ellos vienen, quieren invertir en República Dominicana y han pensado, bueno, y si algún día tengo que irme. Señores, mire, las ventas es un reciclaje. Hoy tú compras, mañana compra otro. Siempre van a haber demandas y siempre van a haber ofertas. Es decir, si tú compras en un país porque fuiste a trabajar y compraste para vivir, tú tienes las dos opciones. Puedes revender el inmueble, claro, debes hacerlo con tiempo. Puedes revenderlo o puedes rentarlo. Hay muchas como inversiones, sí. Eso no habría ningún tipo de problema. Siempre va a haber una salida, siempre van a haber compradores. En 20 años va a haber quizás más demanda de la que hay hoy en día, porque el mundo está creciendo, es decir, la cantidad de personas en el mundo va en aumento, y por lo tanto van a haber más demanda de propiedad. Y cuando todos los terrenos
Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, nosotros estamos ahora mismo en Piantini, por aquí ya son muy pocos terrenos disponibles para la construcción. Cuando todo esto se llene, la gente va a tener que pagar el precio que tú le pidas, porque para poder vivir en esta zona, vas a tener que pagar lo que tú le pidas. Entonces, eso no debería ser una preocupación, porque siempre va a haber una oferta y demanda de propiedades. Bueno, ¿vale la pena el estrés? He escuchado historias de terror sobre reparaciones costosas, problemas legales, muchos temas. ¿Vale la pena? Tú que ya has invertido, ¿entiendes que vale la pena el estresarse en ese tema de inversiones, en esos proyectos? Bueno, yo a pesar de que hace aproximadamente unos 5 años fue que comencé a invertir, pero lo hice en proyectos en construcción. Por lo tanto, en el mercado, en el negocio ya de renta tengo aproximadamente 2 años y hasta ahora he tenido vacancia en los apartamentos. Sí llega un momento que tú te sientes, concho, quiero rentarlo, pero si te desespera va a ser peor. Es decir, porque vas a tomar lo que sea, es mejor uno darse el tiempo. Los problemas de reparaciones, si la construcción es buena, van a ser muy pocos. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, un electrodoméstico se te dañe, que haya una filtración, que haya quizá un desgaste en algún tipo de electrodoméstico, algo así. Siempre, en el ser humano siempre existe como esas preocupaciones por cosas pequeñas. Yo creo que realmente invertir en bienes raíces y lo que tú le puedes generar y lo que te puede exigir una propiedad no es tanto. No estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos es un poquito más preocupante porque, por ejemplo, tú sabes, en Estados Unidos la mayoría de las casas son de madera, son de techos de material sensible que hay que estarlo cambiando cada 5 años, cada 10 años, y eso puede crear, y esos materiales cuestan mucho dinero. Las casas son en lugares, por ejemplo, donde hay mucha lluvia, donde hay ciclones, donde hay eh, fenómenos naturales que puede destruir o puede maltratar, la preocupación es mayor. En República Dominicana no es tanto. Creo que aquí no hay una preocupación tan alta, al menos que tú ibas, por ejemplo, frente al mar, quizá cambiar el salitre, cambiar los electrodomésticos, qué sé yo, cada 2 años, cada 3 años, pudiese darse el caso. Pero también ya hay electrodomésticos que son acero inoxidable, que son bastante resistibles a ese tipo de clima. Pero en República Dominicana no existe ese problema tanto del mantenimiento de las propiedades. Y depende de tu compres. Si compras una casa, ahí ya tú tienes totalmente todo el compromiso encima, pero cuando tú compras un proyecto, esos proyectos ya tienen su departamento de mantenimiento y todo eso está prácticamente cubierto con el mantenimiento que tú pagas. Bueno, hay una pregunta que no la anoté aquí, pero que sí quisiera hacértela porque de hecho he conversado con amigos y hay personas que me han preguntado, Ana, ¿tú qué estás en ese, qué es mejor para nosotros como jóvenes? Comprar, dígase, si yo me caso, tengo mi novio, me caso ya pronto, ¿qué sería lo mejor para nosotros siendo jóvenes? ¿Comprar o alquilarnos? ¿A qué es mejor? Bueno, muy excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, mira, yo te diría, por ejemplo, si tú eres bastante joven y te casaste y dependiendo tus ingresos, yo te diría, bueno, tú puedes comprar tu propiedad, eh, puedes hacer esa inversión y para vivir con un plazo X, ¿verdad? Ahora, si ya tú estás sobre los 30 años, yo te diría mejor que te alquiles, que te alquiles y vayas haciendo entonces un capital y comiences a invertir. ¿Qué pasa con el tema de comprar o invertir? Mira, cuando tú compras una propiedad para tu uso y tú eres empleado o tienes un negocio, en el momento de que tú pierdes el trabajo o tu negocio deja de producir lo necesario, esa propiedad tú puedes tender a perderla. Sería fácil que tú pierdas esa propiedad porque quizá ya no tienes los ingresos suficientes para pagar las cuotas bancarias. Y no es un misterio que aquí en República Dominicana específicamente, me estoy centrando prácticamente en República Dominicana porque es donde hago negocios y donde invierto. Aquí la tasa de interés es un poquito alta. Y los bancos también tienen el problema de que si tú tienes un tiempo pagando una propiedad, pero dejaste de pagarla, prácticamente tú tienes 3 meses para resolver ese problema. De lo contrario, es muy probable que el banco te quite tu casa independientemente del monto que ya tú hayas pagado. Entonces, ese es un riesgo. Mientras que si tú tienes una casa, una propiedad, la compraste como inversión, ya tú tienes un inquilino que paga por ti la propiedad.
Puede ser que en un momento determinado, quizá lo que el inquilino te pague, quizá no cubra mucho la cuota. Por eso yo invito, si usted va a comprar una propiedad para rentarla, es decir, para inversión, yo le recomiendo a todo el mundo, o si usted tiene todo el dinero, compre la propiedad, pero no tome ni el 100, ni el 80%, ni el 70%, tome lo mínimo posible. Mientras menos usted tome al banco prestado, por eso insto tanto a la gente que compre en plano, porque mientras menos usted tome prestado va a ser mejor para su bolsillo y para su finanza. Entonces, si usted adquiere una propiedad y la pone en renta, la propiedad se paga sola con el inquilino, con un buen inquilino, y usted se puede rentar por un tiempo hasta que usted se estabilice. Entonces, ambas partes son viables. Es decir, eso va a depender de cómo ustedes vean la situación, pero tanto comprar para vivir o comprar para rentar o rentarse es una decisión viable, siempre y cuando la hagamos con un entendimiento base y sepamos de dónde provendrán los ingresos para nosotros poder cubrir esos gastos. Y algo muy importante que quiero añadir, ya que estamos hablando de eso, cuando usted se le asigne una cuota bancaria, señores, no se limite a la cuota bancaria, siempre hágale abono a esa cuenta. Usted puede, oye, lo mínimo que usted piense que no va a hacer nada, le va a hacer mucho. Si usted tiene una cuota de 35,000, 40, 50,000 pesos mensuales y usted puede ponerle 5,000 pesos más, póngaselo al capital. Siempre, cuando usted haga ese tipo de negociación, siempre saque un extra para que se lo abone al capital. Así va a reducir los años, vas a reducir los años y te vas a ahorrar millones de pesos en intereses bancarios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces al final, y yo, por ejemplo, ya para cerrar esa pregunta, si ya que yo me quiero casar, quiero hacer mi vida, ¿me recomendarías entonces mejor rentarme o comprar? Bueno, reitero, si va a depender mucho de ti y tu pareja. Deben conversarlo. ¿Qué es lo que más le conviene? ¿Cuáles son sus perspectivas futuras? Sí, que ustedes han pensado en el futuro. Yo, si comenzara de nuevo, yo comenzaría a hacer inversiones. Yo comenzaría a hacer inversiones y luego que las inversiones pagaran mi estilo de vida. Entonces, aunque más atrás decía que tomar esa decisión, si me preguntas así directo, si dependiera de mí, yo me rento, yo compraría para inversión y trataría de tener la mayor cantidad posible de propiedades que me dejen una renta y luego entonces compro la casa ideal para mí. Me compro ese apartamento, esa casa ideal, pero ya yo sé que tengo 4 o 5 propiedades que me van a pagar ese estilo de vida. Entonces, eso lo haría yo desde mi punto de vista, ya en el punto donde yo me encuentro, mirando hacia atrás, eso sería lo que yo haría. Me rentaría y comenzaría a hacer pequeñas inversiones para que luego esas inversiones me cubrirían mi estilo de vida. Esa es mi recomendación, pero es muy personal. Ya va a depender de cada uno. Bueno, y para completar tu pregunta de hace un momento, yo mismo estoy predicando con el ejemplo. Yo vivo alquilado mientras desarrollo mis inversiones. Es decir, decidí alquilarme, rentar mi apartamento donde ya yo tenía casi 18 años viviendo. Y como estoy haciendo inversiones en bienes raíces, lo que hice fue que en vez de comprar una propiedad para nosotros, que era lo que queríamos, decidimos mejor alquilarnos y terminar las inversiones que ya tenemos en cartera. Eso fue lo que decidí basado en la experiencia que he estado tomando en este negocio. Y mis inversiones me están permitiendo poder cubrir mi estilo de vida que tengo actualmente o que tenemos actualmente. Bueno, ya para finalizar, quisiera que me dieras un consejo totalmente sincero de que si tú tuvieras mi edad, mis 24 años, ¿en dónde empezarías exactamente? ¿Qué fuera lo que tú hicieras si fueras Ana Patricia ahora mismo? Bueno, si yo tuviera 24 años de nuevo,
que era casi, bueno, ya me había casado a los 24, ya me casé a los 23 años, haría prácticamente lo mismo que hice para llegar aquí, pero quizás con una mentalidad un poquito diferente. Haría algunas cosas diferentes y una de ellas sería tratar de ver cómo poder hacer más ahorro, que si ahorrar más. No eras tan ahorrativo como ahora, no veía esa importancia, además quizás los ingresos no me permitían mucho, pero no tenía la mentalidad de ese ahorro del 20% independientemente de tu situación. No había pensado en eso, nadie me lo había explicado, pero comenzaría a ahorrar. Eso es lo que yo haría, por lo menos me tomaría los 2 o 3 años ahorrando lo más que yo pudiera junto con mi pareja para entonces poder comenzar más temprano a hacer inversiones. Como le dije al principio, comencé a los 45 años a invertir y ya tenemos varias propiedades, gracias a Dios, de inversión, algunas de ellas ya generándonos ingresos mensualmente, otra todavía en construcción, en desarrollo, pero puedo decir que prácticamente, entre comillas, comenzó un poquito tarde, aunque nunca es tarde para entrar al negocio de bienes raíces, nunca es tarde. Todo va a depender de cómo tú te organices y también, aunque no es parte de tu pregunta, de tu última pregunta, te diría, señores, lo más importante que puede tener un joven que quiere salir adelante es nunca autopremiarse antes de tiempo. Si usted le entró, si por alguna razón usted le entró una cantidad de dinero con la cual usted pudiera hacer una inversión o comenzar a invertir, no lo gaste en cosas que es desechables. Pasajera. Un carro es desechable, no es una inversión. Es una herramienta que tú utilizas para trabajar o lo que sea, pero no es una inversión. No confundamos, es muy importante la juventud que entienda, no confunda carro con inversión, no confunda televisor grande con inversión, no confunda ropa cara con inversión, perfume con inversión, nada de eso es inversión. Esos son activos que se desprecian. Usted lo saca de la tienda, lo saca del mercado y automáticamente pierde el valor. Usted tiene que invertir en bienes raíces y comenzar con hacer ahorros con propósito. El ahorro debe tener un propósito. Entonces usted ahorre en moneda fuerte o ahorre en certificados, una de las dos. O ahorra en dólares, que es nuestra moneda fuerte, o en euro, o ahorre en certificado financiero reinvertido. Esas serían dos cosas que yo haría si tuviera 24 años para poder lograr más temprano lo que estoy haciendo ahora. Pero yo como creyente puedo decir que todo tiene su tiempo debajo del sol. Nunca es tarde si la dicha es buena. Adiós. Muchas gracias. Así que, señores, esta ha sido una conversación con mi hija bastante interesante. Yo sé que ella tiene preocupaciones como joven, su pareja también la tiene, y muchos jóvenes que van a ver este contenido pueden quizás comunicarse con nosotros. Estamos en la mejor disposición de ayudarte, de orientarte para que puedas entrar a este mercado tan dinámico como es el mercado inmobiliario en República Dominicana o en cualquier país donde tú te encuentres. Así que no tengas preocupaciones, nosotros estamos aquí y te invitamos a seguirnos. Así que Dios le bendiga a todos. Bueno, esta es otra pregunta que no solo como jóvenes, yo sé que tenemos miedo, yo creo que eso también lo tienen personas que viven en el extranjero, y es invertir en un departamento o casa tan lejos, dígase yo estando en Pensilvania y compre aquí, o yo estando en Santo Domingo y compre en Punta Cana, no es mucho riesgo y mucho trabajo. También, ¿cómo sé que no me van a estafar o que un inquilino haga lo que quiera y no me pague y se desaparezca? O sea, ese sería un miedo que podemos tener no solamente los jóvenes, sino cualquier persona. Sí, claro, cualquier persona pudiera tener esa inquietud de qué va a suceder. Bueno, mira, siempre se ha invertido, siempre las personas han invertido en otros países, han invertido fuera de sus ciudades, por situaciones, por geografía, por situaciones políticas, sociales, económicas, y pueden suceder muchas cosas. Es decir,
Cuando tú haces una inversión, toda inversión tiene un riesgo. No importa el tipo de producto en el cual rubro en el que te estés metiendo, siempre va a existir un riesgo. Ahora, tenemos la ventaja ahora con la tecnología, con el internet, con estos programas que nos permiten nosotros tener un poquito de control, plataformas como Airbnb, esas cosas. Por ejemplo, yo al principio cuando entré a invertir y comenzaron los apartamentos a rentarse a través de Airbnb, también tenía ese miedo de si me iban a destruir el apartamento, qué iba a suceder. Bueno, hay muchos medios de leyes que te protegen, que te cuidan, contratos bien estructurados. Lo que hay que hacer un contrato bien estructurado. Para personas que viven fuera, aquí en República Dominicana hay muchas empresas que se encargan de administrar propiedades, que son empresas con mucha experiencia, pero reitero, el riesgo es eminente. Siempre va a existir algo que alguien rompió, se llevó, lo que sea, pero al final creo que vale la pena el riesgo versus los beneficios que muchas veces obtenemos de nuestras propiedades. Por ejemplo, yo tenía un apartamento que yo lo rentaba a $2,200, el cliente al final me rompió la cabeza de una estatuita que había, bien bonita. Bueno, perfecto, quizá costaba, qué sé yo, algunos $250, porque era algo bastante fino, pero al final el cliente duró un año pagándome $2,200 por el apartamento, es decir, al final ni siquiera se lo cobré. Cuando me dijo, mira, yo te lo puedo pagar, le dije, no, está bien, no hay problema con eso. ¿Por qué? Porque sentía que la rotura, el daño, no era menor, mucho menor a los beneficios que yo había tenido con ese cliente durante ese año completo. Entonces, puede pasar cosas más grandes, pero hay canales, hay medios, hay empresas bastante serias. Muchos ya de los proyectos, sobre todo proyectos con los que yo trabajo y con los proyectos que yo invierto, que ya vienen con una administración hotelera, que es como cuando usted va a un hotel. Es decir, si usted dañó algo, si se llevó algo, se lo van a descontar, se lo van a cobrar de su tarjeta de crédito. Hay muchas empresas haciendo este tipo de servicio hotelero, por lo cual entiendo que no hay que tener miedo, independientemente de donde tú vivas. Para muchos ha sido un poquito dolor de cabeza tener algo lejos, pero al final se van adaptando. Y es lo mismo tú tenerlo aquí en Santo Domingo, Punta Cana, que tenerlo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí ya la comunicación nos ha permitido estar cerca, que todos estemos cerca, tanto Santo Domingo como si fuera en Italia, Europa o en Canadá. Sí, también yo pudiera agregar que en el caso de tener miedo con el tema de las construcciones, siempre buscar el historial de la constructora a la cual tú vas a comprarle, que sea una constructora que ya tenga muchos proyectos listos, entregados o ya a punto de entregar. Eso sería también una manera de tranquilizarte. Eso es muy importante, conocer al vendedor, conocer la agencia que te va a dar el soporte, que esa agencia tenga presencia en el mercado, que tú lo puedas verificar su historial y a la vez la desarrolladora o la constructora que está detrás. Eso es, tú diste en el clavo, es muy importante cuando sabemos a quién le estamos comprando. Y déjame decirte, quiero agregar algo, señores, que está sucediendo. En República Dominicana hemos visto en los últimos años anuncios de empresas o constructoras que han estafado, qué sé yo, que señores, mire, eso es el 1% de 1 millón. Es decir, aquí cuando tú ves que sale eso, es muy difícil. Aquí lo que está viendo ahora puede ser un poquito de atraso por muchísimos factores que lo vamos a estar viendo en el webinar que vamos a tener ahora el jueves 13, o tuvimos en el jueves 13, dependiendo cuando usted ve este video. Bueno, el jueves 13 de noviembre de este año, 2025, vamos a tratar en un webinar ese tema. Entonces, hay razones por las cuales las personas a veces se meten en proyectos que al final no se hacen. Una, no investigar bien, como tú decías, no investigar al desarrollador. Dos, comprar por precio. Señores, no compre por precio. No se mete en un proyecto porque le están dando el metro a 500 pesos cuando el metro debería costar 3,500 o 4,500. No lo haga porque usted se está creando un problema. Cuando usted vea un proyecto que se lo ofrezcan con una plusvalía en una zona demasiado buena, con un precio muy bajo, salga huyendo. Ahí va a haber un engaño, ahí va a haber una estafa, porque no se puede sustentar un proyecto sobre la base del precio.